Apreciado compañero instructor, por medio del presente video educativo te explicaré de una manera fácil y sencilla el tema del aula invertida, donde trataremos de una forma muy didáctica los siguientes temas. Introducción al aula invertida. Concepto de aula invertida. Origen del aula invertida. Pilares del aula invertida. La clase tradicional versus la clase invertida. Importancia de la taxonomía de Bloom para el aula invertida. Ventajas y desventajas del aula invertida. Recomendaciones para esta nueva metodología. Pasos para la implementación del aula invertida. Equipo multidisciplinar para el desarrollo del aula invertida. Críticas al aula invertida y finalmente preguntas de reflexión. En la mayoría de las aulas de las instituciones educativas, el escenario típico de un día de clases consiste en que el profesor pase al frente, da la clase y escriba en el tablero para impartir su cátedra. Él es la figura central del modelo de aprendizaje, mientras que sus estudiantes toman apuntes y se llevan tarea que deberán realizar en la casa al finalizar la lección. El profesor sabe o se percata que muchos alumnos no entendieron completamente la clase del día, pero no tiene el tiempo suficiente para reunirse con cada uno de ellos de forma individual para atender sus dudas. Durante la siguiente clase, él solo recogerá y revisará brevemente la tarea, aprovechará para resolver algunas dudas, pero no profundizar mucho, ya que la clase no se puede retrasar porque hay mucho material para cubrir antes del examen final. Lo anterior es parte de un modelo de enseñanza tradicional centrado en el profesor. Educadores alrededor del mundo están tratando de cambiar este modelo tradicional enfocado en el avance a partir de un plan de estudios por uno guiado por las necesidades de aprendizaje de los alumnos. El modelo que ha despertado interés por su potencial es el aula invertida, un modelo centrado en el estudiante que deliberadamente consiste en trasladar una parte o la mayoría de la instrucción directa al exterior del aula para aprovechar el tiempo en clase, maximizando las interacciones uno a uno entre profesor y estudiante. Concepto de aula invertida. Las palabras en inglés flipped classroom han sido traducidas al lenguaje español por varios autores de diversas maneras como aula invertida, clase al revés, aprendizaje invertido o pedagogía invertida. El aula invertida es una modalidad de aprendizaje semipresencial. Es un modelo pedagógico que plantea la necesidad de transferir parte del proceso de enseñanza y aprendizaje fuera del aula con el fin de utilizar el tiempo de clase para el desarrollo de procesos cognitivos de mayor complejidad que favorezcan el aprendizaje significativo y personalizado. Además, es un enfoque pedagógico en el que la instrucción directa se mueve desde el espacio de aprendizaje colectivo hacia el espacio de aprendizaje individual, y el espacio resultante se transforma en un ambiente de aprendizaje dinámico e interactivo en el que el educador guía a los estudiantes a medida que se aplican los conceptos y pueden participar creativamente en la materia. Origen del aula invertida. Muchos factores influenciaron la creación y adopción del modelo de clase al revés. Sin embargo, es posible ubicar su génesis en las experiencias de los profesores Jonathan Berman y Aaron Sams del Instituto One Land Park en Colorado, Estados Unidos. En el año 2007 descubrieron un software para grabar presentaciones en PowerPoint y publicaron las lecciones en Internet para aquellos estudiantes que habían faltado a las clases. Las lecciones online
se fueron ampliando y se propagaron rápidamente. A partir de esto, ambos profesores comenzaron a dar charlas a otros docentes sobre sus métodos de enseñanza, así que el resto de profesores comenzaron a usar videos online y archivos de audio gratuitos para enseñar a los alumnos fuera del aula, reservando el tiempo de clase para ejercicios en grupo y ejercicios de revisión de conceptos. Pilares del aula invertida. Los pilares del aula invertida son 4. Primero, entorno flexible. Los educadores crean espacios adaptables donde los alumnos eligen cuándo y dónde aprenden. Además, los educadores que invierten sus clases son flexibles en sus expectativas, en los tiempos de aprendizaje y en la evaluación de los estudiantes. Segundo, cultura de aprendizaje. El modelo de aprendizaje invertido cambia deliberadamente la instrucción hacia un enfoque centrado en el alumno, en el que el tiempo de clase se dedica a explorar los temas con mayor profundidad y crear más oportunidades de aprendizaje. Los estudiantes participan activamente en la construcción del conocimiento, al tiempo que evalúan su aprendizaje de una manera que puede ser personalmente significativo. Tercero, contenido intencional. Los educadores piensan continuamente sobre cómo pueden utilizar el modelo de aula invertida para ayudar a los estudiantes a desarrollar la comprensión conceptual y la fluidez del procedimiento. Los profesores emplean contenido intencional para maximizar el tiempo de clase con el fin de adoptar métodos y estrategias activas de aprendizaje centrados en el estudiante. Cuarto, educador profesional. Los educadores profesionales observan continuamente a sus alumnos, proporcionándoles retroalimentación relevante en cada momento, así como evaluación de su trabajo. Los educadores profesionales son reflexivos en su práctica, interactúan entre sí para mejorar la calidad de su docencia, aceptan la crítica constructiva y toleran el caos controlado en sus aulas. La clase tradicional versus la clase invertida. En una clase tradicional, el docente posee la autoridad respecto a la selección de los contenidos y en la presentación de los mismos, mientras que los estudiantes son meros receptores de contenidos, manteniéndose preferentemente en los niveles más bajos de la taxonomía de aprendizaje de Bloom. De esta manera, el diseño didáctico se plantea desde lo presencial a través de clases magistrales y exámenes, los cuales se complementan con algunas lecturas de texto y la resolución de problemas. Sin embargo, en la búsqueda de que los procesos de enseñanza y aprendizaje se focalicen no solo en el desarrollo de conocimientos, sino también de habilidades de pensamiento superior en los estudiantes, la estructura de trabajo propuesto por la clase invertida promueve que las habilidades de orden inferior sean realizados en espacios externos al aula de clase, mientras que en el interior de ella sea posible focalizar la atención en el análisis, evaluación y creación. Así, con el aula virtual, en primer lugar, los estudiantes trabajan los conceptos por sí mismos, usando normalmente videos educativos que han sido previamente preparados por sus docentes o terceras personas. También suele ser frecuente la escucha de audios o la colaboración entre los compañeros en comunidades en línea, implementando el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en educación. En clase, en cambio, el plan es dedicar el tiempo para la discusión, resolución de dudas y tareas más creativas que requieran la presencia y el asesoramiento del profesor. Esto puede llevarse a cabo en grupos o bien individualmente, lo que permite marcar diferentes ritmos para cada uno de los alumnos según sus capacidades y mejorar el ambiente de trabajo en el aula, gracias al rol activo de cada estudiante. Así,
se introducen técnicas como la instrucción diferenciada y el aprendizaje basado en proyectos. Así, el aula invertida modifica la clase tradicional basado en el hecho de que los alumnos identifiquen contenidos disciplinados a través de soportes tecnológicos utilizados fuera del salón de clases, de forma que el docente pueda destinar ese tiempo a otras actividades de participación y colaboración durante la clase. Además de ayudar a los estudiantes, el aula invertida ofrece a los padres la oportunidad de ver los mismos materiales de clase que utilizan los estudiantes, teniendo los padres de familia la oportunidad de conocer los métodos instructivos de los profesores. Se genera en estos la confianza para ayudar a sus hijos con el mismo estilo de enseñanza y ayuda con las tareas de apoyo. Esta modificación da origen a la transformación de las funciones de los actores del proceso de enseñanza y aprendizaje. En concreto, los docentes se transforman en investigadores, generadores de contenido y mediadores de aprendizaje, mientras que los estudiantes adquieren responsabilidad de su aprendizaje, pasando a desarrollar un aprendizaje autónomo. Importancia de la taxonomía de Bloom para el aula invertida. Cuando el alumno afronta el trabajo previo, ejercita áreas diferentes a las incididas en clase. Así, con ese trabajo preparativo trabajaría las tres primeras áreas: recordar, entender, aplicar, mientras que en el aula se ejercitarían los niveles de mayor complejidad: analizar, evaluar y crear. Al profesorado, apoyarse en la taxonomía le permite marcar objetivos específicos según qué áreas desee tratar o potenciar, así como diseñar un plan de aprendizaje que permita a cada estudiante ir avanzando desde la base hacia la cúspide de la pirámide. El educador se transforma en guía del proceso de aprendizaje, mientras que el alumno se convierte en el centro del mismo, asumiendo un papel necesariamente activo. Ventajas del aula invertida. No es posible afirmar que esta filosofía de impartir clases puede aplicarse en el 100% de los casos. Es evidente que el alumno necesita de unos mínimos recursos y conocimientos tecnológicos. Lo cierto es que si se facilitan estos medios, el aula invertida presenta las siguientes ventajas. Mejora significativamente el ambiente de trabajo en el aula. Incrementa la atención educativa a cada estudiante. Convierte el aula en un espacio de trabajo activo para todos los miembros de la comunidad educativa presentes. Fomenta la creatividad y el pensamiento crítico. Facilita el cumplimiento de las normas al elegir algunos de los riesgos que potencian su incumplimiento. Los estudiantes tienen más control. Promueve el aprendizaje centrado en el estudiante y la colaboración. Las claves y contenidos son más accesibles. Los padres tienen mayor información de lo que ocurre. Permite ser más eficiente y aporta más libertad al profesor. Desventajas del aula invertida. Como sucede con cualquier modelo o método educativo, el aprendizaje invertido se puede implementar equivocadamente. Por ello, es importante señalar que podría no funcionar para todos los profesores y estudiantes, como tampoco en cualquier nivel y materia. No todos los educadores tendrán éxito y algunos estudiantes pueden preferir los enfoques tradicionales de la clase. Entre las principales desventajas de implementar el aula invertida se pueden mencionar: puede establecer una división de la clase con respecto a la tecnología que cada estudiante tiene a disposición. Se basa en la preparación y confianza. Implica más trabajo para el docente. No prepara para los exámenes. Se incrementa el tiempo frente a una pantalla.
Recomendaciones para esta nueva metodología. En el momento en que el estudiante sale de su jornada en la escuela y debe empezar a construir su propia teoría desde la investigación, reflexión sobre algunos materiales didácticos en el Internet, o puede motivarse porque se trata de interactuar con los dispositivos, o angustiarse y hasta enfrentarse a algo que no quiere hacer, seguir estudiando en casa. A manera de desafío, lo ideal sería proponer la realización de proyectos individuales o grupales para un tiempo no tan inmediato, pero con la retroalimentación diaria del docente que guiará los avances. Siempre la retroalimentación podrá ayudar al grupo y a cada individuo que realizó el ejercicio en casa. Aquí el rol del docente guía será también vital, ofreciendo espacios en el aula para una conversación menos formal sobre qué funcionó, qué les atrajo más, qué les resultó complicado o desgastante. El aula invertida puede variar dependiendo de los atributos de la clase, las necesidades del estudiante y el nivel de participación requerido por el instructor. Existen dos grandes categorías de ambiente de aprendizaje: centrado en el docente y centrado en el estudiante. Dirigido por el docente. En un aula invertida dirigida por el docente, este se involucra en cada aspecto del curso y tiene amplias oportunidades de interactuar con los estudiantes. Fuera de la clase, los estudiantes se involucran con los elementos más pasivos del curso. Dentro de la clase, los estudiantes participan en actividades de aprendizaje coordinadas por el docente. Tales actividades pueden incluir discusiones de grupo, juegos de rol, estudios de casos, resolución de problemas en grupo, proyectos de equipo, etc. Dirigido por el estudiante. En un entorno de ambiente combinado dirigido por los estudiantes, la participación del docente en el funcionamiento del día a día del curso es relativamente baja. Los estudiantes tienen más flexibilidad y libertad en la navegación del contenido de los cursos, y los docentes tienen la opción de usar una gran variedad de estrategias para interactuar con sus alumnos. En este modelo, el docente actúa como un organizador o guía en el proceso de aprendizaje, proporcionando los recursos y el apoyo necesario para permitir a los estudiantes desarrollar y dar forma a su propio aprendizaje. Ejemplo de estrategias que pueden ser implementadas por un instructor u otros facilitadores del curso incluyen responder a las preguntas del estudiante a través del correo electrónico o en los foros de la comunidad, periódicamente dar retroalimentación sobre el trabajo de cada estudiante, proporcionar recordatorios de motivación durante todo el curso, la identificación de los estudiantes que están luchando con el aprendizaje de un concepto y brindar soporte y guía en las discusiones para ayudar a superar los obstáculos. Periódicamente realizar videoconferencias o encuentros en el chat. Pasos para la implementación del aula invertida. La implementación de este modelo se ha visto favorecida por las potencialidades que la Web 2.0 ofrece para la búsqueda, creación, publicación y sistematización de los recursos a través de Internet, abriendo así las posibilidades para el proceso de enseñanza-aprendizaje y alterando los roles tradicionales que los docentes y estudiantes poseen al interior de él. Existen 10 pasos para llevar a cabo el aula invertida. Primero, programación. Segundo, preparación de materiales. Tercero, visualización y lectura de materiales en casa. Cuarto, diseño de las sesiones de clase. Atención a la diversidad. Quinto, resolución de dudas. Sexto, actividades de consolidación. Séptimo, trabajo colaborativo. Octavo, aprendizaje fuera del aula. Noveno, revisión y repaso. Y décimo, evaluación y autoevaluación. Equipo multidisciplinario para el desarrollo del aula invertida. Para el desarrollo del modelo pedagógico del aula invertida es necesario crear equipos cooperativos multidisciplinares de enseñanza, porque las clases invertidas requieren conocimientos distintos a los tradicionales, como por ejemplo fotografía, video, diseño gráfico o tecnologías de la información. Los autores del aula invertida establecen 3 equipos que deben trabajar de manera conjunta: el pedagógico,
el técnico y el social. Por un lado, el equipo para el desarrollo pedagógico, que estará compuesto por profesores, investigadores y analistas del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por otro lado, el equipo para el desarrollo técnico, que estará compuesto por asistentes al proceso de enseñanza, analistas o verificadores del servicio e informáticos. Por último, el equipo para el desarrollo social, en el que estará representada la administración educativa, las universidades, empresas privadas y empleados. Críticas al aula invertida. A pesar de las múltiples ventajas planteadas a la metodología, la clase invertida no ha estado afecta de detractores a partir de múltiples razones, entre las cuales podemos encontrar renuencia al cambio que viven los estudiantes. Al respecto, Adam Persky investigó que a pesar de que los estudiantes aprenden más, la percepción de ellos era que aprendían menos o aprendían por sí mismos, lo cual traía aparejado reticencia y percepciones negativas respecto al trabajo docente. Sin duda, esto tiene directa relación con la pervivencia del paradigma tradicional y la creencia instalada de que todo trabajo debe desarrollarlo el docente. No es una metodología nueva. Se plantea que la utilización del aula invertida no es más que el resultado del replanteamiento de prácticas tradicionales de enseñanza, las cuales se transfieren desde el aula de clases hacia los recursos preparados por el docente para su visualización previa al trabajo presencial. Sobrecarga de trabajo y actividades. De la mano de lo anterior, la implementación obliga a que docentes y discentes deban realizar actividades adicionales al trabajo presencial, lo cual puede traer aparejado una sobrecarga de trabajo que supere los tiempos establecidos por el currículo. No todos aprenden de manera autónoma. Su implementación requiere un conocimiento acabado acerca de las características de los estudiantes, puesto que ante la diversidad de estilos de aprendizaje es posible que una clase invertida no responda a las necesidades de todos. En este marco es preciso considerar generar una preparación de enseñanza que fortalezca a quienes poseen dificultades para trabajar de manera autónoma y así aprovechar las bondades de este modelo pedagógico. La brecha digital. Muchos estudiantes no tienen acceso en su casa a la tecnología necesaria para el seguimiento de las clases requeridas por el aula invertido. Y finalmente, el exceso de deberes para la casa. Los deberes para hacer en casa, aunque sean deberes invertidos, siguen siendo deberes. Muchos autores y padres consideran que en la actualidad se exigen demasiados deberes para hacer en la casa a los alumnos de primaria y secundaria, dejándolos sin tiempo para dedicarse a sus aficiones, relacionarse con sus amigos o familiares o hacer ejercicio físico, suponiendo además las tareas propias del aula invertida más horas de estar sentado frente a una pantalla de ordenador y acrecentando por lo tanto el sedentarismo. Preguntas de reflexión. Apreciado compañero instructor, después de haber visto el video, lo invito a responder las siguientes preguntas de reflexión. ¿El aprendizaje invertido funciona? ¿Todos los profesores deben implementarlo? ¿Cómo se puede explotar las bondades del modelo? ¿Cómo funciona? ¿Solo necesito hacer videos? Si no impartiré la clase, ¿cuál es mi rol en el aula? ¿Cómo puedo aprovechar mejor el tiempo con los estudiantes en el aula? ¿En qué parte del ciclo de aprendizaje es más necesario para los estudiantes el tiempo cara a cara durante la explicación o cuando traten de entender y aplicar el conocimiento? Con el uso de tecnología, ¿qué parte de la instrucción puedo enviar fuera del aula para aumentar el valor del tiempo cara a cara? ¿Cómo asegurar que los estudiantes vean los contenidos? ¿Qué hago si no lo hacen y llegan sin preparación a la clase? Referencias electrónicas. Para profundizar y complementar el contenido
del presente video puedes consultar los siguientes documentos y videos en Internet. Finalmente, muchas gracias por tu atención.